Él suplicaba por su vida. La hombría que demostraba estaba a punto de perderse. Estaba aterrorizado, tirado en el suelo, ante aquella imponente bestia. Deudas pendientes, escrita por Norberto García. Hay quienes piensan que la vida es como la rueda de la fortuna. A veces nos pone arriba y algunas otras nos hace caer muy bajo. Mi nombre es Nazario y trataré de relatar algunos acontecimientos que ocurrieron durante mi niñez en una pequeña comunidad en la sierra del estado de Sinaloa. ¿Cuánto daría porque todo lo que les estoy a punto de relatar solo fuera una pesadilla? Recuerdo que era casi un niño la noche que todo comenzó, y sucedió cuando fui a alcanzar a mi padre, quien, como de costumbre, se había quedado bebiendo en la cantina. Mi pobre madre, al no tener a nadie más que a mí, muy a menudo me mandaba a alcanzarlo. Yo, a mis escasos 12 años, no entendía nada. Ya había sucedido algunas veces que, debido a las borracheras que mi padre se ponía, había amanecido tirado en el camino. La verdad, nunca entendí por qué mi madre soportaba la mala vida que mi padre le daba. Pero cuando eres niño, lo único que te queda es obedecer y callar. Eran los tiempos de lluvia. El viento arreciaba, mientras negros nubarrones se formaban, presagiando una gran tormenta. Mi madre me pidió apresurarme y me dio un viejo plástico para cubrirme, además de una lámpara de mano que apenas funcionaba para que me alumbrara, y me dijo: no te separes de tu padre. Eran tantas las ocasiones que había ido a buscarlo, que ya no sentía temor el transitar el oscuro sendero rodeado por una hilera de pinos en ambos lados. Hacían prácticamente imposible la visibilidad, pero ese camino lo conocía como la palma de mi mano, así que con destreza sorteaba los enormes charcos de agua que las torrenciales lluvias habían dejado. A lo lejos, los relámpagos alumbraban el horizonte. Sabía que debía darme prisa si no quería quedar atrapado en esa tormenta. Los perros a lo lejos ladraban, como si algo los inquietara. De pronto, a unos metros, cerca de mí, escuché el sonido de caballos acercándose. Eso me preocupó, pues me pareció reconocer algunas voces que se me hacían familiares. Debido a que ese era el camino de entrada al pueblo, me imaginé que se trataba de algunos hombres con los que, debido al juego, habían tenido problemas con mi padre. La verdad, a mí me daba miedo toparme con ellos, pues les gustaba asustarme. De hecho, me habían dicho que me cuidara o me llevarían a tirar a la barranca. La realidad, yo no quise averiguar si solo bromeaban, así que una fuerte ansiedad se apoderó de mí y guardé silencio. Ya iban algo tomados, pues estos carcajeaban sin cesar. Esos instantes me parecieron eternos, pues mi corazón latía con mucha fuerza, rogándole a Dios no me fueran a descubrir. A medida que se acercaban, yo apagué mi lámpara para no ser descubierto. Cuando pasaron cerca, solo daba para escuchar algunas risas y chistes subidos de tono que los hacían carcajear. De momento, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, lo que provocó que aquellos hombres se marcharan a toda velocidad. Yo continué mi camino, acelerando el paso, pero hubo algo que me hizo detenerme. Se trataba de quejidos y respiraciones entrecortadas de lo que parecía un perro que estaba tirado a mitad del sendero. Este se quejaba, pues al parecer estaba herido el pobre animal. Al verme con sus pocas fuerzas, intentaba gruñirme como método de defensa,
pero al ver que solo trataba de ayudarlo y ver que ya no corría peligro, me permitió acercarme. Tomé mi lámpara, la cual a duras penas se encendió, y pude ver unas grandes heridas. Al observar con detenimiento, pude ver que se trataba de un perro de tamaño mediano, muy flaco, que con esfuerzos respiraba, clavando su mirada en mí. Sus ojos se veían vidriosos, detonaban el sufrimiento y la lenta agonía que estaba experimentando, como si de alguna manera me pidiera ayuda. Yo no sabía qué hacer, pues nunca había tenido un perro, y se me hizo buena idea tratar de ayudar a ese animal. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando mi padre me interceptó, cuando éste regresaba apresurado a nuestro hogar. Al ver que cargaba a ese pobre perro, éste se sonrió, mientras me decía que para qué quería ese costal de huesos. Yo le dije que quería quedármelo, y él me propuso que si lograba sobrevivir, por él no habría problema. Al ver la forma como mi rostro se iluminó, me dijo: no tengas demasiadas ilusiones, pues lo más probable es que no sobreviva al día siguiente. Debo admitir que el poco optimismo de mi padre me hizo pensar que perdería mi nueva mascota. Pero cuando uno es niño, lo que nos sobra es fe. Recuerdo que esa misma noche, al llegar a nuestra casa, mi madre nos recibió dándonos algunas mantas para secarnos debido a la lluvia. Habíamos llegado escurriendo y al ver que llevaba en mis brazos a ese perro, puso una cara muy seria. Pero mi padre de inmediato le dijo el trato que habíamos hecho. Así que a regañadientes, ésta aceptó de inmediato. Busqué lugar cerca del fogón, donde mi madre calentaba la cena, y ahí coloqué al perro. Ahí mismo tomé un poco de ceniza y la apliqué en sus heridas. Este parecía haber muerto. En ese momento alcancé a ver cómo movía de manera débil su rabo. Después remojé algunas tortillas que eran parte de mi cena, las cuales las remojé en una poca de manteca y se las ofrecí al perro. Increíblemente, este las devoró. Las horas pasaron y mi incertidumbre por saber si el perro había sobrevivido me hicieron correr hacia donde lo había dejado apenas abrí los ojos. Al llegar al sitio donde lo había dejado, con sorpresa pude ver que éste ya no se encontraba ahí, por lo que salí corriendo al patio donde mi padre preparaba unos asnos para llevar la cosecha. Al preguntarle si sabía dónde estaba el perro, este me dijo que quizás había escapado por la noche, por lo que resignado entré por mi almuerzo que mi madre ya nos tenía puestos en unos itacates para irnos rumbo a la milpa, donde nos esperaba un largo día de trabajo. Una cosa debo reconocer: a pesar del vicio que mi padre tenía, siempre había sido un hombre responsable a pesar de las fuertes resacas. Se esforzaba mucho y nunca faltaba a trabajar. Luego de una larga jornada, al haber cosechado todo el día, mi padre y yo regresamos hambrientos y cansados. Cuando metimos los últimos costales a una vieja troje, pude descubrir al perro de la noche anterior, quien se veía estaba todavía muy lastimado. Apenas podía moverse, pero al verme se acercó como si estuviera agradecido. Yo comencé a acariciarlo, y antes de que pudiera decir palabra alguna, mi padre solo asintió, aceptando para que se quedara con nosotros. En ese año, la cosecha fue muy buena. Mi padre nos había hecho algunas promesas. En mi mente de niño siempre tuve deseos de probar un dulce o algún caramelo. Y por qué no tener una cena con pollos o algo diferente a los frijoles que comíamos regularmente. Pero el destino nos tenía preparado algo muy diferente, y eso sucede cuando tienes algún familiar que es alcohólico.
después de haber guardado algo de maíz para semillas y para nuestro uso diario. Mi padre había vendido el resto de la cosecha. Recuerdo que ese día mi madre me dijo: apresúrate, ve a alcanzar a tu padre, pues quedó de llevarnos a comprar lo que nos había prometido. Yo salí de mi casa, pues cuando llegué al pueblo comencé a sentir un mal presentimiento. Era como una sensación de intranquilidad y vacío en el interior de mi estómago, ya que cuando pregunté si alguien había visto a mi padre, me informaron que se había ido a jugar baraja a la cantina. Cuando me acerqué a su mesa, pude ver la mirada perdida de mi padre, quien al parecer ya había bebido demasiado. Yo me sentía lleno de decepción, pues cuando mi padre había salido de casa, dijo que volvería en cuanto cobrara el dinero del maíz. Sutilmente apoyé mi mano en su hombro y le dije que mamá nos estaba esperando. Pero él dijo que lo esperara poco, pues ya estaba ganando y sentía que aquella sería su noche de suerte. De la misma manera, los muchachos con los que jugaba me dijeron que ya dejara tranquilo a mi padre y que no estuviera interrumpiendo. En ese momento, una furia invadió mi ser, por lo que salí del lugar mordiéndome los labios para no llorar. Debido a la rabia y decepción que sentía por mi padre, al regresar a casa de mi madre, muy extrañada preguntó a dónde estaba mi padre. Yo le dije que, como de costumbre, estaba perdiendo lo poco que teníamos, apostándolo en las cartas y bebiendo. Por más que mi madre trató de disimular su disgusto, pude ver cómo algunas lágrimas rodaron por su mejilla y me dijo que prepararía algo para que nosotros comiéramos. Así pasamos la tarde hasta que el canto de los grillos advirtió que ya estaba oscureciendo. Mi madre, muy preocupada por mi papá, me pidió que fuera a buscarlo, pero esa noche yo me negué diciéndole que él no merecía que nosotros nos preocupáramos por él. Mi madre me miró extrañada, pero ella no me insistió. A la mañana siguiente, mi madre me fue a avisar que mi padre no había llegado a casa. Eso me estremeció y en mi interior comencé a sentir un fuerte cargo de conciencia. Al imaginar que algo hubiese podido ocurrirle, rápido como pude, me dispuse a irlo a buscar. Pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Anduve preguntando con algunas personas, hasta que Fidencio me dijo que efectivamente él había visto a mi padre salir de la cantina. Él fue testigo de esa jugada en la que mi padre había dejado pelado a sus rivales. Todo eso, lejos de tranquilizarme, me preocupó aún más, pues imaginaba lo peor y más sabiendo la calaña de personas que eran esos hombres. Buscamos a mi padre por todos lados. Así pasaron los días hasta después de una semana en la que se nos dio aviso que cerca de la barranca revoloteaban algunos opilotes. Uno nunca está preparado para ese tipo de cosas. Lo cierto es que era una posibilidad, así que me fui hasta ese lugar en compañía de algunos hombres y mi perro, solo para descubrir lo que tanto me temía, pues un cuerpo colgaba en la barranca. Como pudimos lo subimos, pero debido al avanzado estado de descomposición, ya que las aves habían comenzado a devorarlo, estaba casi irreconocible. Y fue por la ropa que llevaba puesta que supe que era mi padre. Él había fallecido. Un dolor profundo caló en todo mi ser, y no podía evitar el culparme al no haber querido ir a buscarlo. Lo peor fue darle la dolorosa noticia a mi madre. Esta se desmayó al saber el cruel destino de mi padre. Eso provocó un fuerte deseo de venganza en mi interior. Luego de ese duro golpe, tratamos de sobreponernos.
Fue así que tuve que hacerme cargo de la parcela, pero poco a poco nos fuimos endeudando debido a las malas cosechas. Para colmo, en casa, por esos días empezaron a suceder cosas muy extrañas, pues casi siempre amanecían animales como chivos, puercos y alguna que otra gallina muerta, todos en el patio de la casa. Al principio, nosotros dudábamos si era buena idea el comerlos, pero el hambre es mala consejera. Fue así que comenzamos a comerlos. Otra de las cosas extrañas era que mi perro rara vez se encontraba en casa. Solo en algunas ocasiones se dejaba ver, pero para ese momento de mi vida, eso era lo menos importante, pues la presión debido a las deudas nos tenía mal. Hay un dicho que dice que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, y así sucedió, pues debido a nuestra mala racha, pensamos en vender la parcela. Una mañana, Damaso, uno de los malditos de los que sospechaban habían terminado con la vida de mi padre, tuvo el descaro de llegar a mi casa para intentar comprarnos la parcela. Mi madre lo recibió, pero cuando entró, lo corrí de mi casa, pues traía una vieja escopeta apuntándole. Le dije: desgraciado, ¿cómo te atreves a entrar a casa después de todo el daño que nos has hecho, Damaso? Con una sonrisa burlona respondió: yo solo trataba de ayudar. Otra cosa, a mí ningún mocoso me habla de esa manera, así que te recomiendo que te andes con cuidado. Yo sentía que me hervía la sangre, pero nuestros problemas seguían ahí y parecían no tener solución. Esa noche cayó una tormenta espantosa y al día siguiente, cuando me disponía a salir a trabajar, me encontré un par de cerdos amarrados en un árbol cerca de la entrada de la casa. Viendo esto como una salida a mis problemas, rápidamente los desaté y pasé ranchando, como se le dice, vendiendo la carne entre los vecinos. Poco a poco, la suerte parecía sonreírnos. Yo sentía curiosidad de saber quién nos llevaba esos animales, pero al mismo tiempo preferiría no saberlo. Conforme pasaban los días, seguían apareciendo animales y yo vendiendo la carne. Al paso de unos meses, pudimos pagar nuestras deudas, pero todo era demasiado bueno para ser verdad, pues una noche, mientras volví a casa, me topé con Damaso. Como de costumbre, ya estaba tomado. Él iba en compañía de sus dos amigos. Al verme, lanzó una carcajada y dijo: ¿cómo ven? Este pinche plebe tratando de amenazarme, pero ahorita vas a ver lo que es bueno. Al mismo tiempo tomó una reata y me lazó. Yo le gritaba para que se detuviera, pero él seguía. Me dijo: ¿recuerdas que te prometí que un día te tiraría por la barranca? Pues hoy andas de suerte, le harás compañía al borracho de tu padre. Yo le gritaba: maldito cobarde, de frente siempre le tuviste miedo, siempre le temías a mi padre. Esto provocó que Damaso se enfureciera y me arrastrara por todo el camino. Yo sentía mucho dolor, pues al irme arrastrando me golpeaba con piedras y espinas. De pronto, ya cerca de la barranca, se detuvieron. Yo le rogaba para que me soltara, pero me respondió: aquí mismo quedó tu padre, y aquí mismo quedarás tú. De momento me pareció ver a mi perro sentado, solo observándolos, cuando de repente uno de los hombres volteó hacia donde estaba él. Comenzó a lanzarle piedras, pero el perro solo miraba, cuando de repente comenzó a gruñir. Trataron de amarrarlo para colgarlo también. En ese momento, mi perro comenzó a comportarse de una manera muy extraña, pues ya no se veía normal. Las pupilas de sus ojos se veían como aros de fuego, que poco a poco se volvían de un tono rojizo. El hocico lleno de enormes colmillos. Lo verdaderamente aterrador fue cuando
se incorporó sobre sus patas traseras. Lo extraño es que a pesar de conservar parte de su naturaleza, también podían percibirse rasgos humanos. Damaso y sus compañeros no daban crédito a lo que sus ojos veían. Yo por mi parte estaba sumamente golpeado, y aunque hubiese querido correr, ya no tenía fuerzas para nada, por lo que solamente fui un testigo mudo de lo que allí acontecía con esa criatura. Esta comenzó a acercarse hacia donde estábamos. Pude ver cómo su tamaño era exageradamente grande, además de tener unos brazos muy largos, en los cuales se apreciaban unas garras sumamente filosas. Cuando los compañeros de Damaso intentaban darse a la fuga, aquella bestia con mucha agilidad los alcanzó, tomando a uno de ellos con el hocico, rompiéndole el cuello. Al instante Damaso intentaba a toda costa dispararle con su arma, pero ésta no accionaba. Era como si hubiese atascado. Yo en el piso tirado, yo no sabía qué era mejor, si lanzarme por el precipicio o esperar a aquella bestia que me terminara como aquellos hombres. Todo aquello fue horrible. Fue una horrible carnicería. Damaso fue el último que cayó entre las garras de aquel animal. Pude ver cómo éste se mojaba en sus pantalones, lleno de terror, suplicando que le perdonara la vida. Pero aquella bestia no entendía razones. Parecía estar enloquecida. La bestia lanzó los cuerpos al barranco. Poco a poco se acercó a mí. Y esta me habló. Él me dijo: la deuda está saldada. Aquella noche fui atacado en una batalla. Me dieron por muerto, y al ver la fuerza desmedida de mi enemigo, huí lo más lejos que pude. Así llegué a tu pueblo. Pensé que iba a morir. Tú me curaste, y decidí quedarme contigo para pagar la deuda. En el mismo árbol que encontrabas los cerdos, hay oro que robé a la gente mala. Úsala para ti y tu mamá. Se dio la vuelta, bajando por la barranca. El perro que un día rescaté parecía volver a su estado normal. Como pude, regresé al pueblo, a pesar de tener varias fracturas. Se dice que a los días la gente preguntaba por Damaso y sus hombres, pero parecía que a estos se los había tragado la tierra. Es más, casi nadie los buscó. Yo por mi parte jamás volví a ver aquel noble animal o bestia, aquel animal que había salvado mi vida. No cabe duda que cuando obras buscando el bien de los demás, tarde o temprano, ese viento se regresa. Hay veces de la manera que menos esperamos. Así lo descubrí hoy. Le doy las gracias a Dios por permitirme haber llegado a una buena vejez. Mis nietos y mis familiares cercanos conocen esa historia en la que siempre recordamos aquella bestia nahual que salvó mi vida. A ese lugar que vas, tú sola no podrás llegar. Te ayudaré para que llegues, pero no me acercaré. De ese lugar nadie sale. El Nahual Perdido, escrita por Cari Núñez. Lo único que recuerdo de ese día trágico fue que me sentía desesperada por no encontrar a mi marido, ya que nosotros vivíamos en un ranchito en la sierra. Ahí había varias casitas y casi todos éramos familiares. Yo, sin saber qué pasaba, lo único que escuchaba es que habían llegado de otro lugar y nos quemaron nuestros cultivos. Habían hecho muchos destrozos. Yo quedé inconsciente, pues sentí que algo muy fuerte me había golpeado la cabeza. Encontré a mi hijo llorando al lado mío, pues le había caído una tabla en su pierna y sus gritos de dolor me despertaron.
Lo agarré de los brazos y salí desesperada corriendo para buscar a alguien que nos ayudara. Pero encontré solo destrozos. Habían venido a eso y a robarse nuestras cosas. Había muchos hombres heridos, otros muertos. Yo con mi hijo en mis brazos buscaba desesperada a mi marido entre los quejumbrosos heridos. Pero para mi mala suerte, lo encontré inconsciente en un baño de sangre. Ahí tirado, lo abracé, pero no podía creer que me habían arrebatado a mi marido. Yo, sin saber qué pasaba, corrí con la curandera para que curara a mi hijo de su pierna y que me ayudara con mi marido. Ella me dijo que por mi marido ya no se podía hacer nada, y a mi hijo, a ese sí me lo curó con unas hierbas y unas pomadas que tenía, pero me dijo que no se podía hacer mucho, que estaba muy lastimado. Me dio unos remedios para que yo siguiera curándolo desde la casa. También me dijo que lo cuidara mucho, pues aquellos que habían matado a mi marido no mataron al azar. Lo que ellos tienen es un pleito muy viejo, y lo que quieren es acabar con su descendencia. Que el niño corrió con suerte esta vez, eso me dio mucho miedo. Después del entierro de mi esposo, no dejaba salir mucho a mi hijo. Me daba miedo las palabras de la curandera. Ya casi no lo dejaba salir, y cuando llegaba a salir, siempre yo estaba cuidándolo. Nunca lo dejaba solo, pues aparte cojeaba de su pie. No le había quedado bien. Yo tenía un sueño que se repetía en las noches, y alguien me visitaba para decirme que venían por mi hijo. Siempre estaba muy angustiada. Nunca bajaba la guardia. Un día mi hijo me preguntó por qué él no podía jugar con los demás niños. Yo le decía que porque él era especial. Por su pierna se podía llegar a lastimar más de lo que ya estaba. Mi hijo lloraba mucho y yo sufría junto con él. Yo lo veía tan chico, tan indefenso, tan frágil. Era incapaz de hacer algo por él mismo, así que yo siempre lo protegía de todo. Una noche en mis sueños me visitó un señor. Lo que recuerdo era un hombre mayor. Tenía el cuerpo de cabra, pero el rostro era de un humano. Andaba en 2 patas y venía caminando hacia mí. Yo estaba sentada en el porche de mi casa. Al verlo quise pararme y salir corriendo, pero estaba paralizada. Empecé a gritar, pero no me salía la voz, solo abría la boca, como si estuviera gritando, pero no emitía ni un solo sonido. Al acercarse a mí, sentí el olor de su aliento. Era un olor putrefacto y me decía al oído: tienes algo que no te pertenece y pronto lo tendrás que entregar. Y me da un golpe con su pezuña en la cabeza. Me tira al suelo. En eso despierto agitada, debajo de mi cama. Yo corro a la cama de mi hijo y lo abrazo. Y ahí me quedé llorando de desesperación. A la mañana siguiente me fui a la iglesia para hablar con el cura de esos sueños. A lo que el padre me dijo: tienes que tranquilizarte, mujer. Solo son sueños. Tu hijo ya está en edad de irse a la escuela. Debes dejarlo ir, pues a pesar de su discapacidad no puedes tenerlo encerrado. Esa tarde me quedé pensando en las palabras del cura, pues tenía razón. No podía tener así a mi hijo sin dejarlo salir a jugar, sin que fuera un niño de verdad. A los días lo inscribí en la escuela. Me daba mucho gusto verlo. Él jugaba con los demás niños, aunque no le hacían mucho caso, pues su discapacidad no podía correr tan rápido para alcanzar la pelota. Después de un tiempo, los niños comenzaron a molestarlo, pues yo no me le despegaba, siempre estaba atenta a mi hijo. Un día salió muy enojado y dijo que ya no quería ir, que ya no soportaba a los niños. Ya no soportaba que le dijeran cosas. Yo dije, entre mí mejor, así ya no tendré que estar yendo a cada rato a cuidarlo y ver qué está haciendo. Pasaron los días y mi hijo Guillermo se pasaba en la casa
A veces salía al patio y llegaba un vecinito. Yo no lo dejaba que abriera la reja, pues así podía hacer mis quehaceres sin preocuparme. Un día, al salir al mercado para ir a vender mis quesos, estaba haciendo mucho frío. Llevaba a mi Guillermo bien arropado. Pasamos por un puesto donde vendían atole y me dijo que quería uno. Yo, para no perder tiempo, le dije a la atolera que iba a dejarlo ahí, sentado tomándoselo, en lo que yo iba y entregaba mis quesos, pues estaba a 2 puestos. Ella, muy amable, me dijo que sí. De todos modos, yo no lo perdía de vista. Ahí estaba mi niño sentado, tomándose su atole, muy despacio, pues estaba caliente. De repente, a mi mente se me vino aquel hombre de mis sueños, con cuerpo de cabra. Sentí un escalofrío. Dejé los quesos sin esperar a que me pagaran, porque me fui apresurada a abrazarlo. No lo perdía de vista entre la gente, y de pronto sentí un golpe muy fuerte en la cabeza que me tiró. Estaba en el suelo. Todos me vieron. Yo estaba asustada y corrieron a levantarme y a ver que estuviera bien. Yo, como pude, me levanté, empujando a la gente que trataba de ayudarme, y vi el banco donde estaba mi hijo y estaba vacío. Desesperada, empecé a gritarle y a decirle a todos que me ayudaran a buscar a mi hijo, que no podía ir muy lejos, pues estaba cojo de su pie, que no era posible que nadie lo hubiera visto. Pero una señora que estaba tomando atole me dijo que vio a un niño que lo llevaba un señor que parecía su abuelo, y me di cuenta porque le ayudaba a caminar, pues cogía de un pie. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Yo empecé a gritar desgarradamente. Todos los que estaban ahí empezaron a buscarlo, pero fue inútil. Yo no quería irme a mi casa. Ya casi oscureciendo, no podía regresar sola a mi casa. Las calles se fueron quedando solas poco a poco. Lo único que se me ocurrió fue ir con la curandera, pues yo sabía que esos sueños que había tenido con ese hombre cabra algo tenían que ver con la desaparición de mi hijo. Cuando llegué con ella, ya cansada de llorar, sin fuerzas, me recargué en la reja de la entrada. Doña Chana salió a recibirme. Me dijo: pobre mujer, ¿cómo has sufrido en esta vida desde que perdiste a tu marido? Pasa a mi casa, tengo un té caliente. Yo pasé y me senté cerca del fogón para entrar en calor, pues tenía mis pies tiesos de frío. Ella secó mis lágrimas y me dijo: tú ya sabías que el amor entre ustedes dos estaba prohibido, pues él viene de una familia de brujos nahuales muy antiguos. Yo le dije que es cierto, y por eso nosotros nos habíamos venido a vivir donde no nos pudieran encontrar. Aquí nos sentíamos seguros, pero ahora perdí a mi marido y también a mi hijo, pero a mi hijo lo quiero conmigo. Doña Chana me dice: yo lo sé, mijita, pero esa gente es muy vengativa, y así como tú le quitaste a su hijo, ellos te quieren quitar al tuyo. Tendrás que caminar un largo sendero hasta llegar allá. Tienes que alimentarte y descansar. Así no te dejaré ir. Aparte, te daré unos amuletos que te ayudarán para que entres sin que te vean. Descansa, y en la mañana, al primer rayo del sol, podrás ir. Yo recuerdo que esa noche no podía dormir. No sé si era porque estaba en una casa que no era la mía o por la preocupación que tenía, pero en la ventana que estaba al lado de la cama, donde yo estaba acostada, vi que entraba una rendija de luz, y con cuidado abrí la cortina muy discretamente. Afuera de la casa, en la reja, vi la figura de unas cabras alrededor de la casa, como si estuvieran esperando algo o alguien. Yo recordé al hombre de mis pesadillas y salí para ver si lo veía, pues yo estaba desesperada por mi hijo. Pensé que tal vez ellos lo tenían, pero al intentar cruzar la reja, había algo que me detenía. Las cabras empezaron a reírse de mí.
como si fueran personas, y me dijo la voz de un señor: mejor ni intentes buscar al muchacho, ahora nos pertenece. Yo empecé a gritar: regrésame a mi hijo, en repetidas ocasiones, hasta que llegó doña Chana y me despertó en la cama y me dijo: estás soñando, mijita, despierta, en 1 hora tendrás que irte. Me dio un morral y un rebozo, me dijo: ahí llevas lo necesario para cuidarte. Yo no sé qué te espere por allá, así que mucho cuidado. Te daré este escapulario. Está curado para que no te entre ningún mal. Cuando te sientas en peligro, ponte este rebozo y cúbrete. Y dirás estas palabras: Señor, te pido que este día tu manto me cubra y proteja mi vida. Por último me dijo: que Dios te bendiga, mujer, y sigue tu camino. Esa mañana me adentré en la sierra, pues yo estaba segura que el papá de mi esposo era el que tenía a mi hijo, y no me pensaba regresar sin él, me costara lo que me costara. Yo iba decidida a todo. Al llevar un tiempo caminando entre los árboles y veredas, empecé a escuchar un sonido. Era como una especie de canto. Yo creí que lo imaginaba y no le di mucha importancia, pero entre más caminaba, lo escuchaba con más intensidad. Sentía que me iba a reventar los oídos. Volteé a todas partes para ver si veía algún alma. Me llevé las manos a los oídos y empecé a rezar, pero no paraba de caminar. Y a como iba rezando, dejé de escuchar aquel sonido. Seguí caminando para que no me agarrara la noche. Apresuré el paso, pero de repente escuché a lo cerca el crujir de una rama, como si alguien lo hubiera cortado. Volteé para todos lados para ver si se veía alguien o algo, pero después de eso escuché un grito que me dejó totalmente sorda. Salí corriendo muy asustada y a los pocos metros me encontré algo que parecía una casa, aunque estaba rodeada de árboles. Estaba muy bien escondida y se me hizo muy extraño encontrar una choza en medio de la nada. La verdad, me daba miedo tocar la puerta, pues alrededor de la casa estaba rodeada de sal y en las puertas y ventanas había unos símbolos que jamás había visto. En ese momento pensé que serían algunos brujos parientes del abuelo de mi hijo, así que la pensé y me quise retroceder, pero se me vino a la mente la cara de mi hijo, así que llena de coraje decidí entrar. Toqué con fuerza la puerta, sintiendo un poco de coraje, pero nadie contestó. Me asomé por la ventana y efectivamente la casa parecía de un brujo, pues estaba llena de veladoras, libros y símbolos por todas partes. Estaba muy concentrada espiando aquella casa, cuando de repente siento algo que me tocó el hombro. Era una mano huesuda con uñas largas y sucias. Sentí que los cabellos de la nuca se me erizaron del miedo, pero la voz de una mujer mayor me tranquilizó, diciéndome: te estaba esperando, te vi en el bosque y dije: ¿qué hace esta mujer sola en un lugar tan peligroso? Dije yo: debe tener mucha necesidad para querer andar por aquí. Yo le expliqué mi urgencia, que necesitaba llegar al siguiente poblado. La señora me contestó: tú sabes que el camino para llegar allá es peligroso. A esas tierras nadie se arrima. Yo le dije: lo siento, prefiero morir en el intento de rescatar a mi hijo a quedarme en mi casa y nunca volverlo a ver. Yo le pregunté: ¿y usted qué hace viviendo en esta casa, en este lugar, un lugar muy solo y en el olvido? ¿No le da miedo? Ella me contestó: ay, hijita, a mi edad he visto tantas cosas que ya casi nada me da miedo. Con mis conjuros y sabiduría que me han dejado mis antepasados, yo he sabido vivir muy bien aquí. Aparte te diré que aquí hay cosas
que nadie se puede imaginar. Pero los verdaderos monstruos es la humanidad. Se matan unos contra otros por avaricia. Allá es donde está el verdadero terror. A mí sí me daría miedo eso. Yo veo en tus ojos que eres una buena persona y la necesidad que tienes. Y solo por eso te voy a acompañar. Por cierto, mi nombre es Doña Lola. Yo casi lloro de gusto. Le di 1000 veces las gracias, aunque en mi mente pensé que ella estaba un poco loca. En ese rato, agarró una bolsa hecha de mecate de istle, se la echó al hombro y nos fuimos. En el camino me iba explicando los tipos de hierbas que íbamos encontrando y para qué servía cada una. La tarde ya iba cayendo. Ella sacó una lámpara de aceite y la prendió. Me dijo: mira, ya nos falta poco para llegar. Subiendo aquella loma está el poblado que buscas. De pronto se empezó a escuchar unos pasos entre las ramas. Me dio un poco de miedo, pero me dio valor ir con aquella mujer. Ella me dijo: ya se me hacía mucho que no llegaran a molestarnos. Se nos apareció un oso grandísimo. Empezó a gruñir, nos enseñó sus garras afiladas. Pero aquella señora no parecía asustada. Le dijo: ¿qué demonios quieres? No te bastó la última vez. Se le lanzó hacia la señora queriéndola atacar, pero la mujer agarró un puño de tierra y diciendo unas palabras extrañas, se la echó en los ojos. Me empujó y me dijo: corre lo más fuerte que puedas. Esto solo lo va a distraer un rato. Vamos debajo de aquel tronco para que no nos pueda ver. Yo me acordé del manto que me había dado Doña Chana, y ahí en el tronco nos envolvimos las dos y dije las palabras que aquella buena señora me había dicho que dijera. Y sí resultó, pues después de un rato el animal se fue. Seguimos caminando y a lo lejos empecé a ver unas figuras que parecían pequeños muñecos, que no tenían rostro, solo 2 agujeros en los ojos y uno en la boca. Parecían espectros porque flotaban. Me dio un escalofrío que recorría mi espina dorsal y terminaba en la nuca. Yo agarré el brazo de la señora, pues me dio miedo, y ella me dijo: no tengas miedo, son espíritus del bosque. Ellos los cuidan. Ella empezó a hacerles señas, como que hablaba con uno de ellos, y de pronto desaparecieron. Yo le pregunté que si qué les había dicho. Doña Lola me dijo: solo les dije que íbamos de paso y que necesitábamos descansar, que nos dieran permiso, y ellos aceptaron. Ahí de su bolsa sacó unos pedazos de pan, comimos y nos quedamos a dormir. La señora me dijo que era mejor llegar en la mañana ya descansada y con fuerzas, porque necesitaba estar bien, estar alerta. Esa noche no podía dormir, pensando en cómo encontraría a mi hijo, si él estaría bien, y en muchas cosas. La noche estaba tranquila, sin ningún ruido. Hasta parecía que ésta me arrullaba para que yo descansara. Volteé a ver el cielo y me sorprendió el manto de estrellas. Brillaban mucho y parecían tan cerca que sentía que con estirar la mano las podía tocar. Cuando menos pensé, me quedé en un sueño profundo, con mucha tranquilidad. Algo que desde hacía mucho no sentía, y eso me sirvió de mucho, pues a la mañana siguiente me desperté con mucha energía. La señora me llevó hasta la loma donde me había prometido llevar y me dijo: hasta aquí termina mi camino, ya tú te encargarás de esto. Recuerda, tienes que ser muy fuerte, y en ese morral que te dio Doña Chana hay muchas cosas de las que te pueden ayudar. Anoche mientras dormías, yo lo revisé. Yo le di las gracias y prometí ir a visitarla. Ella nada más sonrió y me dijo: sigue tu destino. Al llegar, vi que había muchas chozas. Todas estaban juntas. Yo, sigilosa, entre los árboles me puse a observar a los pocos que estaban despiertos, pues era muy temprano. De repente,
empecé a sentir que una sombra estaba detrás de mí. Me dio un escalofrío. Me recorrió toda la espalda. Me llegó el aliento de algo y al escuchar un crujido, y ya no supe más. Ya no supe más de mí. Al despertar estaba en una silla amarrada y delante de mí estaba ese hombre, el padre de mi esposo. Me estaba observando fijamente. Al lado de él estaba mi hijo con la vista perdida. Yo deseaba correr a abrazarlo. Empecé a forcejear con la idea de soltarme. Le grité: «Mi niño, ¿cómo estás? ¿Qué te han hecho?». A lo que mi hijo no contestaba. Es más, ni se movía. Pude ver que en su pie traía una venda y le dije a su abuelo: «¿Qué le has hecho a mi niño?». Me dijo: «Lo que tú no pudiste. Yo curé su pie y ahorita está en su trance, pues le estamos enseñando para lo que nació». Ya que mi hijo fue muy débil, este muchacho heredó toda mi fuerza y con mi sabiduría él llegará a ser grande, pues este muchacho sí me va a enorgullecer y cuando termine su entrenamiento vas a ser tú su primera persona a la que él mate, para que por fin se transforme en un nahual. Yo llorando le dije: «Él es un muchacho bueno, no vas a corromper su corazón». Mientras yo seguía intentando desamarrarme, hasta que por fin me solté, corrí a abrazar a mi hijo. Le hablaba, pero no se movía, ni me escuchaba. El viejo, en vez de detenerme, empezó a reírse de mí. Me dijo: «Qué estúpida eres. Ese ya no es tu hijo». Sobre la mesa había un jarrón de agua. Lo agarré, que le aventé a mi hijo para ver si reaccionaba, pero nada pasaba. Mi hijo seguía sin moverse. Del morral que traía, agarré un puño de polvo que me había dado doña Chana y se lo aventé en los ojos. Aquel viejo desgraciado empezó a quejarse y a gritar de dolor, y pude ver que mi hijo intentaba despertar del trance. El viejo retorciéndose de dolor en el suelo, y yo buscaba algo como para poder desmayarlo de un golpe. Aprovechando que no podía ver, vi que traía un machete fajado en la cintura. Se lo arrebaté y sin pensarlo le corté la cabeza. Mi hijo cayó al suelo. Después de matar al viejo, afuera se escuchaban pasos que venían hacia el cuarto donde estábamos. Yo intentaba desesperada hacer reaccionar a mi hijo. Pronto tumbaron la puerta de un golpe y ven tirado al viejo, y me vieron con un odio, dejándoseme ir para querer matarme. Yo intentaba defenderme, agarré el machete y empecé a lanzar golpes, pero fue inútil. Ellos eran más fuertes y más que yo. Ellos empezaron a golpearme. Yo, con la vista borrosa, pude ver que mi hijo me miraba y cómo empezó a levantarse y empezó a crecer. Le salieron garras y cabellos por todo el cuerpo. Parecía como si fuera una bestia gigante. Empezó a atacarlos. Con un solo brazo me levantó. Él me sacó de ahí. No sé por cuánto tiempo caminamos. Solo recuerdo que pasamos la loma y ahí me recargó en un árbol. Él empezó a tomar la forma humana y ahí, cansado, quedó recostado por un lado de mí. Yo lo abracé, lo besé en la frente y me sentía feliz de tener a mi hijo. Descansamos un par de horas. Mi rebozo se lo puse encima para taparlo y nos fuimos caminando por el camino. Yo le iba contando todo lo que había pasado y que íbamos a llegar a una choza de una señora que me había ayudado y había hecho que llegara hasta donde tú estabas. Al pasar por ahí, ya no había encontrado nada. En su lugar había un árbol gigante frondoso. Yo le dije a mi hijo que nos tendríamos que ir muy lejos de ahí, que comenzaríamos una nueva vida, lejos, muy lejos de esas tierras. Corriendo entre el maizal, su corazón se aceleraba, iba por la bestia. Al llegar a un claro, sus ojos no daban crédito, porque esta era más que una bestia. Seducido por una nahuala, escrita por Casamitos. Hemos escuchado a lo largo del tiempo muchísimos relatos
asociados a estos seres sobrenaturales llamados nahuales, que han sido capaces de realizar actos atroces contra los seres más indefensos. Podríamos pensar que estas desalmadas criaturas en realidad no poseen un corazón, pero raras veces nos hemos puesto a pensar si todos los nahuales en realidad son seres de maldad pura, o si existe acaso alguna excepción que pudiera ser mencionada. La siguiente historia tiene su origen en un pueblecito llamado San Juan Teochilapa, allá a las orillas de Tlaxcala. La historia comienza con un hombre llamado Pedro, quien era campesino en aquel lugar. Tenía algunos animales de granja, incluyendo varios pollos que solían comerciar los domingos en el mercado, además de plantar en su milpa maíz, frijol y calabaza. Pedro vivía con su abuela, quien a pesar de su avanzada edad insistía en realizar labores de hogar. Toda la comida realizada por doña Tere tenía ese toque mágico propio de las cocinas de piedra que le dan aquel sabor inigualable. Sus ancianas manos molían el maíz con el metate con una maestría inigualable, no vista en las mujeres jóvenes de hoy en día. Las tortillas recién hechas, acompañadas de esos frijoles con epazote y un pedazo de carne de cerdo con una salsita verde, eran sin duda alguna la mejor comida que Pedro pudiera desear. Desde hace varios días atrás, Pedro había notado algo muy extraño con sus gallinas. Muchas de ellas desaparecían sin motivo alguno. Estaba muy preocupado porque pensaba que quizás alguno de esos coyotes que rondaban por el lugar podrían habérsela robado. No podía permitirse su desaparición por mucho tiempo, ya que eran parte importante de su sustento y el de su abuela. Todas las noches solía ir a vigilarlas con su escopeta y una lámpara de aceite para alumbrarse. Pasaron algunos días mientras él seguía vigilando, cuando entre la maleza vio la sombra de lo que parecía ser un coyote. Apuntó su escopeta y soltó un tiro sin pensarlo mucho. Casi de manera instantánea se escucharon los gritos de dolor de una mujer. Pedro, asustado, corrió hacia ese lugar y vio tendida en el suelo a una mujer. La tomó entre sus brazos y la llevó corriendo a su casa. Junto con su abuela, atendieron sus heridas y le preguntaron que si qué hacía sola de noche. Ella respondió que venía del pueblo vecino y que estaba recolectando algunas hierbas, pero en un momento dado, al querer regresar a su casa, notó que se había perdido y como ya era de noche, vio una luz a lo lejos y esperó que hubieran personas que pudieran ayudarla a encontrar el camino a casa. Y así fue como terminó rodando en las milpas de Pedro y terminando herida en una pierna. La joven les contó que su nombre era María y que en realidad no los culpaba por haberle disparado y se sentía muy agradecida por las atenciones que estaba recibiendo. Inevitablemente, la joven María debió pasar la noche en la casa de Pedro, con un coyote rondando y además estaría herida. Era muy peligroso que regresara a su casa ya en la noche. Ya en la mañana, doña Tere, como es su costumbre, preparó el desayuno, pero en lugar de ser para 2 personas, esta vez preparó para 3. Una verdadera maravilla, como era su costumbre. Preparó unos huevos con quelites y flor de calabaza, con unos frijoles de la olla y tortillas hechas a mano, acompañadas de un riquísimo café. A María se podría decir que le brillaban los ojos. Halagó la comida preparada por doña Tere y mencionó
que prácticamente nunca comía algo tan delicioso. Doña Tere, con una pícara sonrisa, le dijo que así se comía de diario en esa casa, que si quería comer así, ella le podría enseñar a prepararlo. Después de un breve silencio, volteó a ver a su nieto y con una mirada cómplice, típica de las abuelitas, mencionó: «Eso también depende de mi guapo nieto», y le guiñó un ojo. Pedro en ese momento se puso rojo, mientras aquella viejecilla y la joven muchacha se rieron de aquella reacción. Sin embargo, fue suficiente para que Pedro pensara seriamente en lo que dijo su abuelita. Decidieron que lo mejor era que María se quedara un tiempo en esa casa, en lo que sanaban sus heridas. Doña Tere le dijo que deberían avisar a su familia porque deberían estar asustados. Ella les dijo que no había problema, que vivía sola con su hermano y que había salido a trabajar fuera unos meses, así que se quedó ahí. A los días le enseñó a usar el metate y algunas de sus maravillosas recetas. Por su parte, y en manera de agradecimiento, la joven María le ayudaba en las labores del hogar y le ayudaba a preparar aquellos mágicos platillos a doña Tere. Una tarde, cerca del río, Pedro pasaba por la orilla después de haber ido a traer leña. De pronto, escuchó como si alguien se estuviera bañando. Se acercó y nada más y nada menos era María. Se quedó atónito al ver su cuerpo pegado a su vestido todo mojado. María se percató que la observaba Pedro, pero hizo como si no lo hubiera visto. Fue más a la orilla y se quitó el vestido lentamente. En ese instante, Pedro salió corriendo de ahí. Al llegar a su casa, llegó todo agitado. Tiró la leña al suelo, abrió la puerta para entrar a su casa y tomar un gran trago de agua. Doña Tere lo miró y le preguntó: «¿Qué traes, muchacho? Parece que viste al diablo». Y él agitado le dijo: «Casi, mamá Tere, casi». Ya a punto de partir, en su último día de estancia y a forma de despedida, decidieron matar un pollo para prepararlo para la hora de la comida. María mencionó en aquella tarde que sin duda alguna el pollo era su comida favorita, pero nunca lo había probado de una forma tan deliciosa como lo habría preparado la señora Teresa en aquel momento. María trajo mucha vida y alegría a aquella casa, pero habría llegado su momento de partir. Le prepararon un buen itacate para su camino de regreso, obviamente con algunas piezas de pollo, ya que era su comida favorita. En su estadía en la casa y por la alegría que traía ella, Pedro nunca notó que las desapariciones de sus gallinas habían cesado mientras María estaba en la casa, y francamente nunca relacionó ambos eventos. Pasaron algunos días y la casa perdió aquella luz y alegría que tenían mientras María estaba en casa, y tuvo que ser la propia doña Tere quien le dijera a Pedro que la casa no era la misma sin aquella jovencita. Insistió tanto que Pedro fue a buscarla al pueblo vecino. Sin embargo, al parecer, nadie la conocía y pensó por un segundo que quizás el pueblo de donde venía María sería Nonancingo, al otro pueblo, uno relativamente cercano, pero sería muy inusual ya que estaba a más de 8 horas de camino. Ya dispuesto a regresar a casa, se encontró un perro en el camino. Este lo acompañaba durante un buen tramo. Mientras caminaba, Pedro le decía al perro: «¿Y tú qué haces aquí solo?». El perro solo seguía acompañándolo mientras lo miraba fijamente. Pedro se paró, le tiró una piedra
y el perro ni se movió. Pedro siguió caminando, y cada que se paraba para voltear a ver al perro, este también se detenía. Pedro le gritó: «No traigo comida que darte, lárgate». Después de eso agarró 3 piedras, se las lanzó, para después el perro perderse en el campo. Pedro caminó lentamente el resto del camino, pensando cómo le diría a su abuela el no haberle encontrado y no saber de su paradero. Y lo más extraño, nadie en absoluto la conocía, y era prácticamente imposible que viniera desde Nonancingo. Después de un buen rato, finalmente llegó a casa. Las luces estaban prendidas y se llevó la gran sorpresa al encontrar a María esperándolo ahí mismo. Pedro, muy desconcertado, le preguntó que si qué hacía ahí, y con una sonrisa, la joven María le respondió que su hermano escuchó que la andaban buscando mientras estaba en el pueblo vecino. Pedro estaba confundido y le preguntó sobre cómo era posible que absolutamente nadie en el pueblo dijera conocerla, a lo que ella respondió mientras acomodaba su larga trenza y dibujaba una pícara sonrisa en su juvenil rostro. «Es muy simple», le dijo. «En el pueblo todos nos conocemos, y obviamente si un desconocido viene a preguntar por una hermosa mujer sin saber sus intenciones, con la intención de protegerme, nadie dará información». María, conservando esa pícara sonrisa, le preguntó directamente a Pedro el motivo por el cual la buscaba. Obviamente, se puso rojo y no supo qué contestar al momento, así que tomó aire y cerró los ojos, mientras que con un gran esfuerzo le mencionó que esa casa no era lo mismo sin ella. Ya no tenía esa alegría y esa luz mientras ella estuvo de visita. Al terminar de decir esas palabras, María se levantó de aquella silla de madera, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla mientras le decía: «Tontito». Faltaba poco para que cayera la noche, y María se despidió diciendo que volvería de visita la próxima semana. Obviamente doña Tere, quien le habría tomado especial cariño, le preparó su itacate con sus buenas piezas de pollo para el camino. Pasó el tiempo, y el amor entre Pedro y María creció hasta el punto de convertirse en pareja. Doña Tere le enseñó el arte de la cocina, y ahora era ella quien preparaba los alimentos y se hacía cargo de la casa, mientras Pedro trabajaba con los animales y la milpa. Todo parecía ir marchando bien en esa familia, hasta que cierto día los vecinos del pueblo estaban alarmados y en medio de la noche se escucharon disparos de arma de fuego. Pedro se despertó y no vio a María a su lado en la cama, así que intrigado salió al lugar donde se escucharon los disparos y le preguntó a don Raúl, el vecino, el por qué habría disparado tan noche. Don Raúl, quien parecía realmente molesto, mencionó que un coyote nuevamente habría matado a sus gallinas, pero no fue capaz de atinarle. Pedro recordó que hacía tiempo él había tenido el mismo problema, pero afortunadamente sus gallinas ya no habrían sido atacadas por aquellos coyotes. Momentos después llegó María al lugar y le dijo a Pedro: «¿Por qué sales tan noche al escuchar disparos? Ya sabes cómo es la gente de este pueblo, que confunden hermosas jóvenes con coyotes», obviamente haciendo referencia a aquel altercado del pasado, a lo que Pedro respondió: «Es que no te vi en la cama y los disparos me despertaron. No sé por qué pensé
que estarías involucrada. María se le acercó al oído y le susurró. Estaba en el baño, mientras le dirigía una mirada de complicidad. El tiempo pasó. Pedro y María decidieron casarse y fueron por un tiempo muy felices. Sin embargo, las gallinas de los vecinos seguían desapareciendo. Pero cada vez esto se ponía peor. Aquel coyote, al parecer, se hizo mucho más astuto y difícil de observar, y de un momento a otro, no solo gallinas fueron sus presas. Algunas cabras empezaron a ser las víctimas de este hambriento coyote, cuestión que empezó a alarmar al pueblo. Misteriosamente, los animales de Pedro seguían sin ser afectados, incluso teniendo mucho menos seguridad que el resto de los vecinos. Esto lo atribuían exclusivamente a la suerte de doña Tere. Por su parte, se lo atribuía a los favores otorgados por San Isidro, a quien le habría encomendado el lugar. Las cosas siguieron empeorando. Aquel animal ya no mataba solo para comer, sino por diversión. Y cierto día, todos los animales de don Raúl amanecieron muertos, con indicios de haber sido atacados por algo más grande que un coyote, pero con sus mismas garras. Ya era más obvio que no se trataba de un simple animal, que no era un depredador. Todo el pueblo pensaba que era un despiadado nahual. La gente del pueblo, al enterarse, decidieron estar más atentos a lo que ocurría para poder terminar de una vez por todas con la amenaza. María, por su parte, rogaba a Pedro que no saliera de noche, ya que se pondría irremediablemente en peligro. Pero Pedro insistía en salir con los vecinos a cazar y matar a esa bestia nahual. Las atrocidades realizadas por aquel ser empeoraron de la peor manera que se podría imaginar. La gente tenía mucho miedo y en una noche muy fría le arrebató la vida al pequeño hijo de la señora Adela, dejando las marcas de sus dientes y sus garras en su pequeño. Ya no solamente estaban en peligro aquellos animales, sino los pequeños del pueblo también. Pedro le contó a María lo ocurrido. María le dijo: ahora más que nunca no debes salir y pensar que quiero tener un hijo tuyo, pero con este peligro me da mucho miedo. Pedro, esa misma noche, junto con otros vecinos, fueron con el cura. Les bendicieron sus rifles, así como sus machetes. Les dieron su bendición y se encomendaron a Dios. Esa noche, mirando y atento para todos lados, Pedro vio correr hacia sus milpas una sombra y lo que podría ser el nahual. Sinceramente, tenía mucho miedo, pero se armó de valor y corrió tras él. Se separó del grupo y cuando menos pensó, ya estaba solo en aquel maizal, iluminado por la luna, pensando que María podría estar en peligro, ya que la milpa se encontraba realmente cerca de su casa. Al entrar a la milpa, finalmente lo vio. Aquel animal, parecido a un coyote, pero bastante grande y parado en dos patas, grandes colmillos y garras, en lo que parecían ser unas manos, cubierto de un pelaje negro que le recordaba aquel perro que vio cuando fue a buscar a María en aquella ocasión. Aquel nahual parecía que lo iba a atacar con aquellas garras. Sin embargo, súbitamente se detuvo y Pedro, por su parte, le dio un golpe directo con su machete, tirando de inmediato al nahual al suelo. La sangre le brotaba e iba tomando lentamente forma humana. Pedro palideció al ver que
aquella bestia en realidad era su amada María. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de dejar caer el machete. Se agachó y la tomó entre sus brazos y con lágrimas en los ojos le preguntó ¿por qué a un niño? Pude haber entendido que atacaras a los animales. Te pude haber amado sin importar que hubiera sido una nahuala. Pero ¿por qué quitarle la vida a un inocente? Mientras María sangraba gravemente, le dijo casi susurrando en lo que parecía ser su último aliento: lo siento, Pedro, pero yo no atacaría a ningún niño. Tengo algo que confesarte. El que lo hizo fue mi hermano. Traté de detenerlo aquel día que disparaste. Fue a mí a la que le diste por tratar de detenerlo. Y de pronto, de entre las sombras, cayó de un brinco lo que parecía un perro más enorme. La herida de María comenzaba a cerrarse rápidamente, pero la otra bestia embistió a Pedro y a punto estaba de destrozarle el cuello, cuando María, en forma de nahual, lo derribó. Pelearon entre sí, emitían gruñidos que le helarían la sangre a cualquiera, pero el hermano era más fuerte y de un zarpazo casi le arranca el cuello. Pero el nahual también quedó herido. Estaba herido de una pierna al grado de casi no poder moverse. Pedro, sin pensarlo, aprovechó el momento, dándole un machetazo en la cabeza. Con el machete incrustado en la cabeza, volteó a verlo, caminó hacia él, para después caer al suelo. Con una mirada desorbitada, alzó el machete y le pidió perdón a Dios. Corrió con su amada María, pero ésta ya estaba muerta. Al día siguiente, el pueblo se enteró de lo que habría hecho Pedro. No todos entendieron que María era un nahual. Lo consideraron como alguien peligroso. Así que finalmente, el pueblo, enardecido, decidió colgarlo en la plaza del pueblo sin saber que en realidad él era un héroe. El momento se acercaba, pero ocurrió algo inesperado. Antes de ser ahorcado, a lo lejos se escuchaba un grito de una anciana diciendo: «Suéltenlo, él es inocente». Todos voltearon al mismo tiempo y miraban cómo se acercaba a paso lento, jalando una mula que detrás de ella traía amarrado algo. Algo venía arrastrando. La gente del pueblo se acercó para ver con asombro que era un perro enorme. Todos preguntaron: «¿Qué es eso, doña Tere?». «Él es un nahual. Es el nahual que Pedro mató la otra noche en la milpa. Él lo dejó ahí porque se llevó cargando a su amada María. Y cuando ustedes llegaron a ver lo que había pasado, perdieron la cabeza. Pero aquí está la prueba de que él no fue. Yo fui y encontré en la milpa a esta bestia. Así que suelten a mi nieto, que bastante está sufriendo por la pérdida de su amada». Pedro y su abuela Tere vivieron juntos mucho tiempo. Pedro encontró el amor de nuevo y ahora, cada noche, a veces, les cuenta a sus nietos la verdadera historia de cómo su abuela Tere le salvó la vida y no fue colgado. Si llegaste hasta el final del video te lo agradezco y quiero dar las gracias a Casamitos y quiero que le echen la mano en su canal. Tiene buen material. Tu amigo Arlov te manda abrazos y bendiciones. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.